Bien chicos, bienvenidos a otro video más del módulo de fisiopatología. Vamos a estar hablando en este video un poco de las lesiones traumáticas cerebrales. Bien, en primer lugar, como ya nosotros sabemos, el cerebro es un órgano que está bastante protegido, ya que se encuentra dentro de los confines del hueso del cráneo, de los huesos del cráneo. Y a pesar de que este hueso va a lograr proteger lo que son los tejidos blandos del sistema nervioso de injurias y de fuerzas externas, la misma espada es de doble filo, sino que también el mismo cráneo se puede convertir en la fuente de riesgo y en la fuente de trauma, especialmente por su estructura. Por ejemplo, en casos donde haya un trauma contuso y el cerebro se movilice dentro de la misma cavidad craneana, puede golpear el cráneo y resultar injuriado. O tal vez algún tipo de fractura en los huesos del cráneo, pues pudieran, sin duda alguna, comprometer estos tejidos blandos también. Las estructuras óseas de la superficie interna del cráneo pueden producir lesiones traumáticas e isquémicas, cuando los tejidos intracraneales también aumentan el volumen. Por ejemplo, en casos de un edema o en casos de un hematoma. O tal vez cuando la masa cerebral es desplazada, como le acabo de explicar en el caso de traumatismos mecánicos. La lesión traumática cerebral es la principal causa de muerte y discapacidad en personas menores de 24 años. Y las principales causas de este tipo de enfermedad, usualmente, o este tipo de condición traumática, son los choques en vehículos de motor, caídas, actos de violencia, y la causa más común de lesiones cefálicas mortales son los choques que afectan a vehículos y a transeúntes. Las lesiones traumáticas pueden afectar el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges, el encéfalo, y las fracturas del cráneo se pueden clasificar como lineales, conminutas, hundidas o de la base. Una fractura lineal es básicamente la disrupción de la continuidad del hueso, mientras que la fractura conminuta se refiere a una línea de fractura astillada o múltiple. Cuando los fragmentos óseos se incrustan, recuerden que ahorita que le dije que el mismo hueso del cráneo puede resultar siendo el punto de la injuria, estas astillas que pueden quedar también pueden quedar incrustados en el tejido cerebral y pues sin duda alguna lesionarlo. Una fractura de los huesos que afecte la base del cráneo, eso es vacilar, y estas estructuras también pueden venir asociadas a más condiciones, como se puede ver en enfermedades que afecten a la hipófisis. Aquí podemos tener imágenes, como podemos ver de esta fractura lineal, y aquí podemos verla en este otro lado, en esta radiografía, donde podemos ver literalmente cómo hace juego al nombre de fractura lineal, y podemos ver aquí con las que presentan astillamiento, ¿verdad? Las conminutas, podemos ver aquí su estructura y la podemos comparar con las lineales, ¿verdad? Y tenemos aquí por hundimiento. Por lo general se requiere un examen radiológico para poder confirmar si hay una fractura y si la hay, qué tan extensa es. Esta evaluación es importante por el posible daño que hemos hablado de tejidos cercanos. La placa cribosa del etmoide, por donde pasa el nervio olfatorio, representa uno de los lugares más frágiles del neurocráneo y con mucha facilidad puede ser afectado posterior a fracturas que pudieran ser fracturas del base del cráneo, fracturas basilares. Una complicación de las fracturas frecuente es la fuga de líquido cefalorraquídeo, ya sea por la nariz, rinorrea, o ya sea por el conducto auditivo, otorrea, y esto sucede por la proximidad de la base del cráneo con la nariz y los oídos. Los efectos de las lesiones craneales traumáticas se pueden dividir en dos categorías: lesiones primarias, en la cual el daño es provocado por el impacto, y lesiones secundarias, las cuales van a ser producto del edema cerebral subsecuente o de una infección
o de una hipoxia. Las lesiones cerebrales primarias incluyen las lesiones focales como el trauma contuso, el trauma lacerante o la hemorragia. Y también incluyen las causas difusas como la concusión, lesión axonal difusa. Las lesiones secundarias a menudo son difusas y tienen múltiples focos. Presentan edema, pueden estar asociados a infecciones y también a eventos vasculares. Aunque el cráneo y el líquido cefalorraquídeo, como dije ahorita, protegen el cerebro, pueden contribuir al traumatismo. Cuando las fuerzas mecánicas que inducen la lesión cerebral provocan que el cerebro rebote dentro de los confines cerrados del mismo cráneo, esto va a presentar la contusión o lesión por golpe y contragolpe. Dado que el cerebro va a flotar libremente por el líquido cefalorraquídeo, luego de que se ejerza la fuerza contusa, la cabeza acelera al cerebro dentro del cráneo y este va a sufrir una desaceleración súbita al chocar con las superficies internas del cráneo. Esto quiere decir que tenemos dos conceptos, la contusión de golpe y la contusión de contragolpe. Si, por ejemplo, acá en la flecha azul tenemos el punto donde se ejerce la fuerza, ese primer punto donde se ejerce la fuerza va a ejercer, como podemos ver aquí en rojo, áreas de contusión. Pero al cerebro rebotar hacia atrás, esto significa, ¿verdad? Por ejemplo, si el golpe fuera aquí en la parte posterior del cráneo, también van a ver que en el lugar contralateral, ¿verdad? O en el lugar contrario va a presentar la lesión. Y esto es por el efecto de rebote. Evidentemente, esto va a depender mucho del lugar donde tú ejerzas la fuerza. Si, por ejemplo, el golpe inicial ocurre aquí en el frente, como vemos en esta imagen, la lesión inicial del golpe va a ser aquí adelante, pero la lesión de contragolpe va a ser atrás. Si, por ejemplo, el golpe es aquí atrás, la contusión por golpe es aquí mismo y la contragolpe va a ser aquí atrás, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, el golpe aquí es por un lado, vas a tener la contusión por golpe en el área donde se impactó, pero acá va a tener la contusión contragolpe del choque del cerebro contra el cráneo. La contusión directa del cerebro es en el sitio de la fuerza externa, se conoce como lesión de golpe, y la lesión de rebote en el lado opuesto es la de contragolpe. Los hematomas se presentan por una lesión vascular y hemorragia, como el nombre indica, hematoma. Dependiendo de la posición anatómica donde se encuentra el vaso que se rompió y esté sangrando, se puede presentar sangrado en cualquiera de los múltiples compartimientos de los espacios epidural, subdural, intracerebral, inclusive subaracnoideo. Los hematomas epidurales, por lo general, son provocados por lesiones cefálicas, en las cuales va a haber fractura del área temporal. No es que sea la única forma, pero es lo usual. Un hematoma epidural es el que se desarrolla entre la placa interna de los huesos del cráneo y la dura madre. Por eso se llama epidural. Por lo general es el resultado de un desgarro arterial, usualmente la arteria meningia media. Y por lo general, por secundario, como dije anteriormente, a la fractura del cráneo. Dado que el sangrado es de origen arterial, su progresión es rápida y esto va a hacer que el hematoma crezca muy rápido y empiece a comprimir el cerebro. El hematoma epidural es más común en personas jóvenes porque la dura madre está unida con menos firmeza a la superficie del cráneo que una persona mayor. Y como consecuencia, la dura madre se separa mucho más fácil de la superficie del cráneo y esto va a facilitar el crecimiento del hematoma. Como pueden ver aquí en esta tomografía, esta área, ¿verdad?, de densidad que tenemos aquí de este lado corresponde a un hematoma epidural. Lo común del comportamiento del hematoma epidural es que posterior al golpe, el paciente presente un breve periodo de inconsciencia. Luego de ese periodo de inconsciencia, a veces, no siempre, los pacientes pasan por un periodo de recuperación y de lucidez. Luego de ese periodo de lucidez, el paciente vuelve y cae en el periodo de inconsciencia. Inconsciencia, lucidez y de regreso a inconsciencia. El intervalo de lucidez no se presenta siempre, pero cuando aparece es una gran herramienta diagnóstica. Con el rápido desarrollo de la inconsciencia hay síntomas focales relacionados con el área afectada. Estos síntomas incluyen dilatación pupilar del mismo lado,
dilatación pupilar del lado contrario. Hemiparesia por la hernia que se produce por el empuje del hematoma sobre la masa cefálica. Si no se elimina el hematoma, esto va a progresar, la presión intracraneal va a aumentar, la hernia va a llegar a ser peor y el paciente se va a morir. Sin embargo, el pronóstico es excelente si se elimina el hematoma antes de que se presente la pérdida de la conciencia. Aquí en esta imagen no solo tenemos el hematoma epidural del que estamos hablando, sino que también tenemos el hematoma subdural y focos de hematoma intracraneal. El hematoma subdural se presenta en otra área y se presenta en el área que se encuentra en la dura madre de las aracnoides, el espacio subdural, de ahí su nombre. Y por lo general es resultado de un desgarro en las venas. Y esto es interesante porque ahora, al ser diferente al anterior y ser de origen venoso, ya ustedes se pueden empezar a imaginar que la progresión de este hematoma va a ser mucho más lento que el epidural. Las venas de unión pasan de los vasos de la pía madre a través del espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo, penetran el aracnoides y la dura madre y se vacían a los senos intradurales. Estas venas se golpean en la lesión cefálica cuando el cerebro se mueve súbitamente en relación con el cráneo. Y como le dije, el origen que sea venoso va a hacer que el sangrado sea más lento y por lo tanto el hematoma va a crecer de una forma más lenta. Los hematomas subdurales podemos clasificarlos de varios sabores, agudos, subagudos o crónicos. Este sistema de clasificación evidentemente atiende a lo que es la aparición de los síntomas. Los síntomas del hematoma agudo se presentan hasta 48 horas posterior al área al momento de la lesión. El subagudo no produce síntomas hasta 12 y 14 días, es decir, 2 semanas posterior, y los síntomas del crónico no se presentan hasta varias semanas después de la lesión. Los hematomas agudos, como el nombre sugiere, progresan muy rápido y tienen alto índice de mortalidad por las lesiones secundarias graves que produce, como el edema y el aumento de la presión intracraneal. El alto índice de mortalidad se relaciona a eso mismo, a un aumento de la presión intracraneal sin control, pérdida de la conciencia y evidentemente el retraso de una eliminación quirúrgica del hematoma. El cuadro clínico es similar al epidural. Va a empezar a crecer el hematoma y a hacer presión a la masa cefálica, llevando a, evidentemente, toda la sintomatología secundaria como la hipertensión intracraneal. En contraste, el hematoma subagudo puede haber un periodo de mejoría en el nivel de conciencia y síntomas neurológicos solo para que se presente deterioro si no se elimina el hematoma. Ahora, los crónicos se presentan después de la lesión cefálica de manera tan tardía que la persona quizás no recuerde que sufrió ni siquiera una lesión cefálica. El hematoma subdural crónico es más frecuente en pacientes envejecientes y en pacientes alcohólicos, ya que de por sí en ellos es más frágil el vaso sanguíneo, pero también la atrofia provoca que el cerebro reduzca de tamaño, se aleje de la dura madre y estire las venas de unión frágiles. Estas venas se rompen, lo que provoca una fuga de sangre en el espacio subdural. La actividad fibroblástica provoca que el hematoma se encapsule. Ese encapsulamiento, bueno, pues es en cierta forma bueno porque esto que hace que sea crónico y hace que no empiece a crecer de una forma tan aguda que pudiera empujar al poco tiempo la masa encefálica y empezar a producir los síntomas secundarios. Por lo tanto, como pueden ver aquí, lo primero que tenemos que tener es la ruptura de las venas de unión producto de un trauma. Van a empezar a crear este hematoma, ¿verdad?, entre las meninges y empieza a crecer. Una vez él empieza a crecer, como pueden ver aquí, empieza a empujar el cerebro y de ahí surgen los síntomas. Por ejemplo, miren aquí una hernia que se está formando, ¿verdad? Y aquí ya la amenaza de, posiblemente lo más peligroso, una amenaza de una hernia transtentorial. Evidentemente, la idea sería drenar esta área de hematoma para poder liberar el cerebro del punto de presión. Los hematomas intracerebrales traumáticos pueden ser únicos o múltiples.
Se presentan en cualquier lóbulo cerebral, pero son más frecuentes en el frontal y en el temporal. Se relacionan con las prominencias óseas en la superficie craneal interna y se presentan junto con el movimiento intenso que sufre el cerebro durante una lesión cefálica o una contusión puede fusionarse con un hematoma. Es decir, que esto puede aparecer combinado con alguna de las condiciones anteriores. Los hematomas intracerebrales se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores y en alcohólicos que, como vimos, por la atrofia tienen más fragilidad venosa. Los signos y síntomas producidos por un hematoma intracerebral dependen de su tamaño y también de dónde ocurre. Los signos del aumento de la presión intracraneal se manifiestan si el hematoma es amplio y si afecta estructuras que sean vitales. El hematoma en el lóbulo temporal puede ser muy peligroso por el potencial de producir la hernia lateral. Y en esta última imagen tenemos a alguien con muy mala suerte porque este paciente va a presentar una lesión cerebral traumática que muestra las contusiones cerebrales hemorrágicas, no solamente en el lóbulo temporal, sino también en el lóbulo frontal, además de focos de hemorragia subaracnoidea y también focos de hematoma epidural. Es decir, este paciente tiene todo junto al mismo tiempo. Bien, chicos, eso es todo por este video. Espero que les sea útil para entender este tema de lesiones traumáticas cerebral y nos vamos a seguir viendo en otro video más del módulo de fisiopatología. Bye, bye.